Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, una oferta que es inferior al año pasado, pero es una oferta que en los últimos 2 meses, al menos estadísticamente, es una oferta significativa, que ha tenido una cierta recuperación. Empieza estacionalmente a aparecer toda la hacienda cerrada en los feedlots. Todavía no es un volumen enorme, pero es un volumen que se siente en el mercado, especialmente en el directo. Y lo que se está viendo es que el factor más dinámico por lejos en la formación de los precios es el poder adquisitivo de la exportación. El poder adquisitivo de la exportación está limitado porque las cotizaciones internacionales, aunque se están recuperando muy paulatinamente en estas últimas semanas, siguen muy bajas. Y con este tipo de cambio, Argentina no es competitiva, es cara. Es probable que este año exportemos el orden de 900, 950 mil toneladas. Hasta ahora en el acumulado es un 8% más, pero el boom exportador, mirando la exportación en una situación tan difícil de consumo interno como el factor dinámico que va a sacar de este estancamiento, de este retroceso continuo de los precios reales de la hacienda, uno ve la exportación y ve qué difícil que se produzca. Sin dejar de poner fichas que en algún momento el tema cambiario va a haber que resolver. Se supone a esta altura que el gobierno tiene resto, capacidad para hacer llegar con este tipo de cambio, con esta inflación declinante, convergiendo todo al 2%, por debajo del 2%, que hay serias dudas si la inflación va a caer por debajo del 3 o 4%, que parecería, en el corto plazo, parecería un piso difícil de perforar. Los factores alcistas por el lado del consumo interno son difíciles de encontrar. Hay una recuperación paulatina constante de los salarios reales de los sectores organizados y una debacle en jubilados, monotributistas, autónomos, trabajadores independientes. Bueno, hoy empieza a pesar otra cosa en el cálculo, que es los desocupados. El empleo vamos a empezar a ponderarlo de manera creciente. Pero digamos, es cierto, esto está debidamente medido por Previsión Social, por el RIPTE, están recuperándose los salarios que están recuperando poder adquisitivo en términos de carne vacuna, que está estancada hace tantos meses que no cuesta tanto que los salarios vayan superando a la inflación y vayan superando el precio de la hacienda y de la carne al mostrador. El otro factor que algún efecto tiene, que hay que verlo si tiene sobre la carne, es esa enorme masa de recursos que absorbía el Estado, que venía de los bancos, del crédito, y que ahora va a empezar y ya empezó a presionar sobre los bancos, presionar para aumentar el crédito a los particulares y demás en el tema de carne vacuna. Tiene algún efecto en financiación de compras de hacienda y demás, pero digamos que por ahora en la demanda por carne vacuna, tanto el aumento de los salarios en términos de carne vacuna de inflación, como la difusión del crédito, que es una de las herramientas que tiene el gobierno para esa enorme masa de recursos que los bancos obligadamente le prestaban al Estado, y que el Estado lentamente, con esta política de equilibrio fiscal, deja de tomarlos, y eso en una carrera contra reloj para prestárselo al sector privado. Como consecuencia de que la faena está relativamente alta y las exportaciones, esto varía mes a mes, y la inflación y la exportación está estancada, niveles muy importantes, pero está estancada. Si uno saca equivalentes anuales hace 4 o 5 años, desde que salimos del escalón que nos impuso el kirchnerismo de 200.000 toneladas anuales, hemos pegado un salto muy fuerte a 850, 900.000 toneladas anuales, pero ahí estamos. Se suponía que con la libertad económica que venía íbamos a tener un salto a 1.100.000, 1.200.000 toneladas. Era posible hacerlo. Había mucha gente del exterior que lo hacía. Acá inclusive equipos económicos desde el Estado le decían a las autoridades
hasta hace pocos meses que había margen en el mercado internacional de carnes como para aumentarla hasta el 1,5 millones, cosa que por supuesto quedó en la nada todo. Estamos en niveles muy interesantes, 30% de la demanda de carne vacuna hoy es exportación, 70% es consumo. Como siempre contamos que vino un especialista en competitividad hace poco, australiano, y estuvo averiguando en diferentes sectores y finalmente cuando escuchó mucho dijo, miren, le voy a hacer una sola pregunta a los exportadores. ¿Ustedes están perdiendo plata o están ganando plata o perdiendo plata? Le preguntaron a los de carne vacuna, que se supone que los sectores más competitivos que tiene Argentina estamos perdiendo plata. Entonces la Argentina no es competitiva, punto, no hay discusión. Pero digamos, en los últimos meses hay un aumento, ya la diferencia con respecto al año pasado en materia de faena se va achicando, ha habido faenas relativamente altas para la época del año que estamos, la exportación está estancada, todo ese volumen adicional de carne ha ido para el mercado interno. Hay un dato que lo pueden decir, hasta que no lo saquen, está en la página de Agricultura, que habla de un consumo per cápita en el mes de julio de 55 kilos. Yo tiendo a suponer que hay un error. Pero lo que sí es cierto es que ya no estamos en 42, 43, 44, 45 kilos, sino que hemos subido, que probablemente el consumo per cápita de estos últimos meses, y ahora con una oferta relativamente abundante de hacienda liviana proveniente de los feedlots, estemos más cerca de los 48, 50 que de los 45. No cambia nada. No cambia nada. Los precios de la hacienda en general, por hacer una super simplificación, desde el mes de febrero, el precio del novillo en cañuelas subió un 3% con respecto a febrero, después tuvo un bajón, después tuvo una recuperación, ahora hay momentos en que hicieron una recuperación, y contra ese 3%, 3 y pico por ciento de aumento, la inflación fue del 45%. O sea, pasado el envión inicial que tuvieron los precios de la hacienda en noviembre, en diciembre y en enero como consecuencia de la devaluación que se transfirió al sector exportador, el sector exportador lo transfirió plenamente al precio de la hacienda, combinado con que la incertidumbre, siempre lo decimos, situación de incertidumbre se restringe la oferta y ayuda de la oferta a que los precios suban. Cuando se acabó el efecto tipo de cambio y ese cohete se le apagó el combustible que tenía, se apagó el precio de la hacienda. A partir de ese momento tenemos un sector exportador que evidentemente está perdiendo plata especialmente en las operaciones con el que es hoy por hoy todavía, si bien estamos reduciendo muy lentamente la dependencia, Brasil y Uruguay lo están haciendo mucho más rápido, Australia también, la dependencia de China sigue siendo importante y los negocios con China siguen siendo muy malos. China está mostrando, pero después de haber caído enormemente a lo largo de los últimos 2 años, ahora está insinuando que está recuperando los valores que teníamos hace unos meses, en marzo, abril, valores que igualmente son muy bajos. Y el boom de compras de China que se suponía que iba a haber, ya estamos en el segundo semestre, bien entrando al segundo semestre. Estamos en el noveno mes del año. Piensen que con los 2 meses que existe de la carne que va de Sudamérica, entre que se produce, se embarca, se desaduaniza, el nuevo verbo que se utiliza tanto ahora, y entra al circuito, piensen que el año nuevo lunar chino, este año creo que toca a principios de febrero, no hay tanto tiempo para aprovechar estas compras chinas del segundo semestre, que evidentemente, por lo que estamos viendo que se está mandando de Sudamérica, especialmente de Sudamérica, que es el 70% de la producción de China, a China en estas semanas y estos meses, todos hemos restringido las ventas porque los números no cierran. Todos. Todos han intentado buscar otros mercados y esa es la novedad tan positiva, que hay vida fuera de China, que se han encontrado otros mercados de China en estos últimos 2 años. Ahora nos vamos a tratar con más detalle. Pero quiero decir, sin una recuperación en las cotizaciones del precio de la hacienda, la oferta de hacienda para mi gusto sigue alta en relación a los últimos 2 años normales. Hoy tendríamos que tener una hacienda menor todavía porque tenemos 800, acá entra en escena una camada 800 a 900 mil terneros menor que la anterior. Que faenaríamos menos porque tenemos menos terneros que se van a convertir en menos novillos y vaquillonas en algún momento. Están entrando en escena ahora. El destete 2024 va a determinar producción de carne en lo que resta de este año y el año que viene. Y esto no se va a recuperar porque se ha recuperado solo parcialmente, por lo que nos dicen la Preñez, por lo que nos dicen las encuestas de Preñez, se ha recuperado solo parcialmente
Estamos todavía debajo de ese límite que en la Argentina ya superó 7 veces en los últimos 2 décadas, que es destetar arriba de 15 millones de terneros. Probablemente esta última temporada destetamos 14,6, según los datos de vacunación contra la aftosa, y en la próxima temporada estaremos apenas por debajo de los 15 millones, pero no superamos los 15 millones. 15 millones los superamos en la historia argentina reciente 7 veces. Es como siempre lo contamos esto, estamos destetando entre 15 millones y 15 millones y medio de terneros, si el clima acompaña, pero con 2 millones de vacas menos que hace 20 años. El tema es los novillos. Los novillos, ustedes saben que es una categoría que tiende a caer en la faena y en el stock ganadero. En el año 2004, que inicia la serie de Senasa, se vacunaron 6.600.000 novillos en la primera campaña 2004, estamos hablando de 20 años. La cantidad de novillos en la Argentina vacunados fue cayendo ininterrumpidamente hasta tocar los 2.900.000, se estabilizó en los años recientes. Hace 4 o 5 años que están 2.900.000 y nunca se recupera. Esto es la salida de millones de novillos del oeste de Buenos Aires, del este de La Pampa, del sur de Córdoba, del sur de Santa Fe. Sobre todo sur de Córdoba y oeste de Buenos Aires. Hay partidos o departamentos de esas dos regiones donde la caída en el número de hacienda ha caído, se ha pasado 80%. Se ha pasado masivamente a la agricultura y si hay todavía hacienda porque hay feedlots. La ganadería pastoril que producía un determinado tipo de novillo hace 10, 20, 30, 40 años, eso pasó a la historia. Lo que se encuentra ahora contra los 6.600.000 de 2004 y 2.900.000 de estos últimos 4 o 5 años, es que en la primera vacunación de este año se habrían encontrado 2.700.000. Habría caído un 4%, 200.000 novillos adicionales más se habría caído, que está en línea con lo que detectan los compradores de Hacienda, los frigoríficos exportadores. No hay novillos, no hay plata, no hay novillos. Y cada vez es más difícil inclusive encontrar novillos habilitados para Hilton. El resto de los datos de la vacunación contra la aftosa primera campaña, que sabemos que va a dar por la sumatoria de provincias que se conoce la estadística consolidada la va a dar Senasa en estos días. Va a dar 4% menos de novillos, alrededor de 200.000 novillos menos que el año pasado, y va a dar entre 800 y 900.000 terneros menos que el año pasado. ¿Qué podemos esperar de la faena en los próximos meses? Para enero, diciembre igual 100. La de novillos en agosto estuvo en 105, 5% arriba del promedio anual. Va a ir cayendo hasta tocar un índice 94. Si en agosto estuvimos en 105, en diciembre va a estar en 94. Va cayendo continuamente. Novillitos, si en agosto estuvo en 99, va a haber más novillitos en los próximos meses y va a tocar el máximo anual en diciembre con un índice de 111. Vacas que declinan el segundo semestre del año. Si en agosto estuvo un índice 106, hace 2 o 3 meses que este índice estacionalmente está cayendo. Si estuvo en 106, malas noticias para los que compran vacas, va a ir cayendo ininterrumpidamente hasta tocar el mínimo anual de 84 en diciembre. Y vaquillonas, que se comportan como novillitos y muchas salen del feedlot, en agosto estuvo un índice 95, va a crecer ininterrumpidamente hasta diciembre hasta tocar el máximo anual de 117. Vamos a una pausa, enseguida volvemos. Recapitulando el tema oferta, en enero-agosto hay 9% menos de hacienda en general en las playas de faena, con 9% menos de vaca, 14% menos de novillos, 10% menos de vaquillonas, 9% menos de novillitos. El mercado internacional sigue presentando un panorama muy bueno, sobre todo en volúmenes. En precios da la impresión que estos últimos 15 días se han tomado un respiro, pese que a la Argentina el nicho, un nicho grande, pero un nicho al final de cuota Hilton, el Hilton ha pasado los $15.000, partes por la menor oferta que se descuenta una vez que se retiran los rabinos en la Argentina, que van a hacerlo en 10 o 15 días
es probable que haya una menor una menor faena de novillo, esto tiene mucha relación el precio del Hilton con la faena de los frigoríficos argentinos. Argentina en este punto, en este tema, es formador de precios. Los rabinos se van a ir retirando ya en estas próximas semanas, ya empiezan a retirarse. Hay una incertidumbre muy grande sobre la legislación europea de deforestación, con dos aspectos. Uno es, con toda la atención puesta en Brasil, cómo va a ser Brasil para a partir del 1 de enero conseguir certificar que los novillos provienen de áreas libres de forestal, que no han sido deforestadas desde el 2020 a la fecha. Pero en general el mercado, ya hay un ambiente de que Brasil va a tener serias dificultades para cumplir con esto. Hay movimientos muy grandes o presiones muy grandes para que la Unión Europea prorrogue la entrada en vigencia de esta legislación. Parecería que eso no va a ser así. Vuelvo a repetir, el Hilton está alto. Hay otro componente que no solo es la carne, sino la soja y los derivados de soja, que si la Unión Europea lo hace entrar en vigor, y con la cantidad de soja que proviene, por ejemplo, de Brasil, podría determinar que las fábricas de alimentos balanceados de Europa, que tienen una importancia extraordinaria porque gran parte de la suplementación del ganado no se hace con alimentos propios, sino alimento comprado, bolsas de alimento comprado, esto lo he visto yo personalmente en Alemania, en Francia, en España, País Vasco, son alimentos balanceados comprados a cooperativas y demás que se hacen, cuyos ingredientes son en gran medida provenientes de países que están sospechados de que han deforestado desde 2020 a la fecha. Entonces, la luz amarilla más extraordinaria que puede actuar finalmente sobre el mercado de carne son varios productos que están en esta legislación antideforestación. Puede provocar un colapso en el precio y en la disponibilidad de los alimentos balanceados, del alimento para el ganado, que no es precisamente en Europa, no es precisamente el pasto. Brasil, exportando volúmenes que no son los récords del mes de julio, pero en agosto metió 217.000 toneladas. Pero el mes de agosto es el más alto de la historia. Esto tiene su estacionalidad, porque también, especialmente en los países sudamericanos, tenemos una estacionalidad de la oferta de ganado. Australia metió el agosto más alto de la historia también. O sea, estamos en niveles muy altos. Y una noticia muy importante: el único de los grandes que venía rezagado en materia de exportación de carne era Estados Unidos. Estados Unidos, por las compras de Asia, del conjunto de Asia, mete un mes de julio, siempre están un mes atrasados, la estadística disponible, mete un mes de julio extraordinario. Se pone a la par de todos los que están usufructuando, aprovechando la situación actual del mercado internacional, que es extraordinaria en volúmenes, notable en volúmenes. Probablemente este año cierre con un aumento en el volumen comercializado a nivel mundial de entre 700 y 900.000 toneladas, si no nos da una sorpresa mayor, motorizado por grandes compras todavía de China, que las ha bajado, pero sigue comprando enormes volúmenes. No están los récords, están en volúmenes soñados hace 5 o 10 años, y de Estados Unidos, que necesita y va a necesitar el año próximo cantidades crecientes de carne. Los precios de Estados Unidos se enfriaron. La recuperación de los precios de China es la tendencia de estos últimos 10 días que se puede revertir. La baja de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente va a traer una mejora en los tipos de cambio de los países que nos compran carne. O sea, uno mira hacia adelante y sigue hablando la mayoría de los analistas de la sincronización de celo que se viene para el año que viene. Encabezada el cambio de fase del ciclo por el proceso brasilero. Brasil no puede seguir matando la cantidad de hacienda que está matando, salvo, que es algo que creo que lo contamos en el micro anterior, salvo que la retención de estos últimos 2 años ha sido tan extraordinaria que esta faena récord de récord, Brasil en el mes de agosto produjo cerca de 1 millón de toneladas, superó a Estados Unidos. En un solo mes produjo 1 millón de toneladas. Producto de una faena muy alta que la mayoría de los analistas dicen, esto es consecuencia de que en los últimos 2 años hubo una retención muy fuerte. Esa retención maduró y finalmente vino un proceso de liquidación masivo, brutal, con faenas interanuales que están entre el 20 y 25% arriba. El 20 y 25% es destructor. Imagínense que Argentina aumentara 20-25% sus faenas con respecto al año pasado, que ya eran altas en Brasil. Hay una interpretación que dice,
Brasil, el principal protagonista del comercio mundial del lado de la oferta, competencia nuestra con un novillo muy barato, encima con un novillo muy barato. Tiene esta cantidad extraordinaria de oferta de carne que la vuelca en gran medida a un mercado interno que está en auge. El mercado interno brasileño se está recuperando en estas últimas semanas y al mercado internacional, no solo a China, ha diversificado enormemente los destinos Brasil. La otra interpretación, que es muy preocupante, es la que dice, en realidad la faena actual de Brasil es consecuencia de la asombrosa, de la explosiva recomposición de rodeos que tuvo en los últimos años, que lo ha llevado, los que hacen este cálculo que yo ahora les estoy diciendo, lo hacen en base a los machos, a la faena de machos, que es genuina. Yo puedo aumentar o bajar la faena comiéndome las hembras, pero los machos es genuino. Los machos me reflejan con 1 o 2 años de atraso cuántos animales nacieron. La faena de machos es tan alta que lo lleva a algunos analistas a decir, cuidado que esto puede ser consecuencia de que lo que dijo el USDA en su momento y después se desdijo, de que Brasil entre el 2021 y el 2023 había tenido una tasa de crecimiento inexplicablemente alta. Este análisis dice, lo que estamos encontrando ahora con faenas mensuales, récord de récord, y que en el mes de agosto superaron los 3.600.000 toneladas, 600.000 cabezas, expresado en carne cerca de 1 millón de toneladas. Esto no es consecuencia es consecuencia que estamos en liquidación, pero no solo de eso, es que Brasil, el potencial de producción, la productividad, la tasa de procreo, los pesos medios de animales y la cantidad de stock que tiene, sobre todo la cantidad de stock que tiene de madres, ha crecido de una manera descomunal en los últimos años. Y eso se está expresando ahora. Vuelvo a repetir, la mayoría piensa que no es así, que esta es una liquidación clásica, tuvieron una retención muy fuerte, esa retención se está acabando en este momento. Si ustedes me preguntan cómo está, estos son números de nuestros colegas de Fax Carne de Montevideo, cómo está el mercado internacional en los 8 primeros meses del año, expresado el mercado internacional como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Estados Unidos y Australia, que es el 70% del mercado desde el punto de vista de la oferta. El aumento de las exportaciones es del 18%, la caída de los precios es del 6%. Ahora, este 18%, si se aplicara todo el universo, ¿acá qué falta? Falta de los grandes, falta Unión Europea, India, Nueva Zelanda, México, Canadá. Pero el grueso ya está. Esta super muestra dice que el comercio internacional de carne vacuna, medido por las exportaciones, en lo que va del año está 18% arriba. El USA, cuando empezó, le dijo, esto va a ser un año del 2%, del 3%, y se tuvo que ir desmintiendo, y se fue desmintiendo hasta el día de hoy. Este fenómeno a Argentina no le llega. Argentina lo que necesitaría para compensar el atraso en el tipo de cambio, hasta que esto no tenga un desenlace, el tema del tipo de cambio, como ha tenido siempre, hasta que no se revise la política cambiaria, hasta que no se levante el cepo. ¿Es voluntad del gobierno? Es voluntad del gobierno. ¿Está en condiciones de hacerlo? No. Esto puede durar este cepo, este tipo de cambio administrado, un crawling peg del 2% mensual, puede durar. ¿Cuál será lo que tienen en la cabeza? ¿Hacerlo durar hasta las elecciones del año que viene? Es muy probable. Hay una deuda enorme que pagar el año que viene. Muchos economistas dicen, ¿de dónde dejaste de acumular reservas? ¿De dónde van a salir los dólares para pagar los enormes vencimientos que tenemos el año que viene? El año que viene sí, pero no en la primera parte. En la primera parte nos puede hacer durar, dice el gobierno, hasta las elecciones. Todo esto son diálogos que no están escritos en ningún lado, pero uno lo escucha en todas las seminarios, presentaciones que asiste. Vuelvo a repetir, el mercado internacional medido por los 6 más grandes exportadores o los 6 más grandes exportadores del mundo está en volumen. En enero-agosto, ya tenemos 8 de 12 meses, está 18% arriba del año pasado. Cuando los que hacen el pronóstico a nivel mundial hablaban de un 3, de un 4, de un 5. Después hablaron, el último dato que está dando vueltas es un aumento del volumen de 700.000 toneladas en 12 millones, que es un 5,5-6%. Esto es el triple de lo que se venía calculando. Ahora, los precios están todavía 6% abajo del año pasado. Un tema interesante. Uruguay en enero-agosto de hace 2 años, en el apogeo de las compras chinas, colocaba en China, Uruguay, el 69% de sus embarques.
En enero-agosto del año pasado, con China con un derrumbe de los precios, del 69 pasó a colocar el 60% de su carne. Empezó a buscar otros mercados. ¿Había otros mercados? Había otros mercados. En enero-agosto de este año, Uruguay solo el 43% lo coloca en China. Hace 2 años colocaba el 69%. Brasil hace 2 años... Brasil es mucho más grande, es un ejemplo mucho más complicado. Brasil tiene un enorme volumen y justamente calza perfectamente con la demanda enorme a bajo precio de China. Brasil hace 2 años el 60% de la carne la colocaba en China. Hoy coloca el 49%. Han encontrado los que lo han buscado otros mercados, han encontrado mercados desde Norte de África, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Rusia, o por supuesto Estados Unidos, Europa, Israel. Todos los que tienen Israel han aumentado su participación en Israel, como es el caso de Brasil y Uruguay. Otros países, Filipinas, todo esto que estamos contando, estos países asiáticos que están apareciendo en el radar, Malasia, con compras muy significativas, este nuevo fenómeno de Asia que son estos 6 países que en forma conjunta totalizan 600 millones de habitantes y que en forma conjunta este año van a estar comprando casi 1 millón de toneladas, donde Argentina tiene una participación nula. Hay que seguirlo, Brasil y Uruguay, que ya están muy agresivos en ese mercado. Una última reflexión sobre el mercado internacional, cómo están los precios del novillo. En Brasil, $2.64 en gancho. Argentina, 4.12. Estamos mucho más caros. En Uruguay, 4. Australia, que ha tenido un salto muy fuerte arrastrado por el mercado americano, $4.20. Y Estados Unidos, que está en retroceso, tocó un pico de precio hace 2 meses. Se supone que eso se va a recuperar más adelante, pero Estados Unidos está en $6.35. Entonces, Brasil mucho más bajo que los demás, con un enorme volumen de carne y confiando que el año que viene, como dicen ahora, se van a sincronizar los ciclos, la fase de ciclo ganadero de los principales países, de Estados Unidos, de Brasil, de Australia, que está en un proceso de liquidación, de Argentina, de Uruguay, y la sumatoria de todo eso va a traer una menor oferta al mercado mundial y teóricamente, supuestamente, mejores precios. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presentó al licenciado Ignacio Iriarte.